Bienvenido a un nuevo video tutorial. Em, Vamos a explicar qué es el DOM. Vamos a dejar por el momento de un lado las variables en JavaScript. El DOM, escrito de esta manera, DOM, em, y que sus siglas, o sea, estas son sus siglas, DOM son sus siglas, pero en inglés quiere decir Document Object Model, que traducido al español sería algo como modelo de objeto de documento. Y no es nada más que una estructura de jerarquía de objetos. Oigan bien, es una estructura de jerarquía de objetos. O sea, el navegador, o sea, ustedes crean una página web. Cuando la cargan al navegador, el navegador se encarga de construir ciertos objetos. Se encarga de construir se encarga de construir objetos de los elementos que nosotros hemos creado. Bien, decía que no es nada más que una estructura de jerarquía de objetos que genera el navegador cuando carga una o un conjunto de páginas web. Eso es bueno saber entenderlo. Para eso, primero voy a abrir Actana. Tengo aquí tres documentos. Index, como se llama HTML, que si ustedes se fijan manda a llamar a un archivo CSS llamado domi.css. También por medio de la etiqueta de script de JavaScript he mandado a llamar a otro archivo, un archivo JavaScript llamado árbol.js. Y luego en el body nosotros tenemos tres divs. Miren, tenemos el div contenedor, un div que yo le he dado color de fondo gris, que es el div contenedor, el div padre. Tenemos, como se llama, dos div hijos. ¿Ve? Un div hijo llamado izquierdo, que a su vez adentro de él contiene un enlace. Y tenemos otro div llamado derecho, que solo contiene un texto adentro. O sea que prácticamente tenemos un div padre, dos div hijos, y uno de esos div hijos tiene a su vez un enlace adentro. Bien, ahora, habíamos dicho de que todos los elementos HTML que nosotros creamos, cuando nosotros cargamos esa página, el navegador se encarga de crear objetos. Y a eso se le llama Document Object Model, o sea, DOM. El hecho de crear los objetos y de que esos objetos dentro del propio navegador tengan una jerarquía. ¿Ya? Ahora, nosotros usamos la palabra objetos. Nosotros usamos la palabra objetos, lógicamente, este no es un curso de lenguaje orientado a objetos tampoco, ¿eh? Entonces, pero, eh, qué es lo que representa cada objeto que el navegador crea? El objeto representa un elemento visual de la pantalla del navegador. O sea, ojo, por cada elemento visual que se encuentre dentro de la pantalla del navegador, ¿cómo se llama? El propio navegador crea un objeto. ¿Ya? Crea un objeto. Y se le llama, y se le dio el nombre objeto, de crear objeto, así, porque un objeto no hace referencia específica a no hace, digamos, un objeto es un término general. ¿Ya? Acuérdense ¿cómo se llama? De que, por ejemplo, los elementos HTML pueden salir nuevos, o, por ejemplo, o otros lenguajes, digamos, ocupan su propia terminología. Entonces, en este caso, por eso
se le llama objetos para no hacer referencia específico a algo. Pero pero él crea, digamos, como le digo, crea su propia estructura, crea la jerarquía y lo deja libre con el término objeto. O sea, ese es el nombre que se le ha dado para que, digamos, se entienda de que se hace referencia, se puede hacer referencia a cualquier cuestión visual. Es por eso del término objeto. Pero ojo, que, que en el caso del DOM, cada objeto representa un elemento visual de la pantalla del navegador. Pueden ser los elementos HTML creados por nosotros, ¿ya? Entonces, cuando nosotros los escribimos como elementos HTML, pero cuando el navegador los carga, él ya los convierte en objetos y les da una jerarquía. Por ejemplo, ¿qué tipo de jerarquía? Miren acá. Vaya, aquí está lo más claro que nosotros podemos ver. Aquí podemos observar, miren, que tenemos un div padre llamado contenedor. Ya, tenemos un objeto div. Luego, en estructura más abajo, tenemos, vean, un div izquierdo. También tenemos otro div llamado derecho que está al mismo nivel en la jerarquía del DOM que el div izquierdo. Y luego tenemos más abajo, tenemos un objeto de enlace. Vean que ahorita ya no le llamamos elementos HTML como le estábamos llamando antes, porque se supone que están cargados en una página. Se supone que nosotros cuando cargamos la página ellos se convierten en objetos visuales que pueden tener cualquier forma, cualquier estilo, pero se llaman objetos porque su forma puede ser cambiante, o sea, no hacen referencia a algo específico. Entonces, y miren, o sea, esta es la estructura que el navegador les da, ¿ya? Donde nosotros sabemos de que, por ejemplo, el objeto A es hijo del objeto div izquierdo y a la vez el objeto div izquierdo es hijo del div contenedor. O sea que el div contenedor es padre del div izquierdo y es padre del div derecho, como es padre también del div A. O si algunos le quieren llamar abuelo, pero realmente aquí el término que se usa son padre e hijo, ¿ya? Entonces, esta es la jerarquía que le va a dar. Ahora, muchos se preguntarán, ¿para qué nos sirve saber cómo es que el navegador carga los elementos HTML? O sea, ¿cuál es la lógica? ¿Cuál es el objetivo? Bueno, antes de seguir con ver cuál es la lógica de saber por qué el navegador los carga como objetos, todos los elementos visuales que salen en la pantalla, antes de seguir con eso, primero quiero mostrarles que, como les venía diciendo, aquí he mandado, digamos, a enlazar a un archivo .js donde voy a escribir un código JavaScript. Y aquí arriba está como se llama también en la etiqueta link de arriba. He enlazado también un documento de hoja de estilo que se llama domi.css. Aquí lo único que hago es simplemente darles color a cada uno de los div. Vamos a ver que, por ejemplo, el div contenedor me va a aparecer como gris y el div izquierdo me va a aparecer como amarillo y el div derecho me va a aparecer como celeste. Para eso voy a abrir primero el navegador donde lo voy a cargar. Perdón, es aquí. Hoy sí. Vale. Aquí podemos ver div izquierdo amarillo, div derecho celeste y el padre de ellos contenedores es gris. Podemos ver aquí más abajo que se logra ver una pestaña gris al div contenedor. Bien, entonces viendo ¿cómo se llaman? Los
Viendo ya los div visualmente, aquí podemos ver los elementos como los elementos visuales creados. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer yo en este momento? Voy a crear primero una función. Le voy a poner a escribir. Le voy a poner a escribir. Voy a abrir y cerrar. Voy a crear una variable de tipo cadena de caracteres de las que vimos anteriormente porque voy a agregar texto. El texto que voy a poner una etiqueta P. Este texto nos va a servir para saber si podemos escribir Acuérdense que cada línea debe de finalizar con punto y coma, como lo veníamos diciendo la vez pasada. Voy a crear otra variable. Quiero que pongan especial atención en esto. Fíjense la función que ocupo. Bien, aquí está la clave de todo esto. Vaya, vean, lo primero que yo debo entender es que, por ejemplo, yo necesito saber cómo se genera la estructura, digamos, del DOM, de la estructura DOM, cuando yo cargo una página, porque JavaScript me permite a mí modificar, ¿cómo se llama? Los objetos creados por el navegador, poderles cambiar, digamos, su contenido, poderles cambiar su color, poderles cambiar completamente su estilo y su comportamiento. O sea, JavaScript me permite a mí, ¿cómo se llama? Poder alterar esos objetos eh, sin necesidad de estar recargando la página, sin necesidad de estar refrescando la página, sino que en un determinado momento el objeto puede cambiar si yo lo necesito. Puede ser porque yo le doy un clic en algún lugar de la pantalla del navegador, puede ser porque yo pase el mouse por algún lugar de la pantalla del navegador, puede ser incluso hasta en cuestiones de tiempo, puede en un tiempo determinado, por una circunstancia determinada, cada elemento visual puede comenzar a cambiar de la pantalla del navegador y eso hace que mis páginas sean interactivas. Entonces, vaya, ¿qué es lo que yo he hecho primero? Acá en esta he creado una función, la cual voy a mandar a llamar. Ya vamos a ver cómo la voy a mandar a llamar. Lo importante aquí es ver lo que está dentro de la función. Primero, si ustedes se fijan, he creado una variable llamada texto1 y esa variable es una variable de tipo cadena de carácter, o sea que he guardado texto adentro de ella. He guardado texto adentro de ella. Bien,
Entonces, si ustedes se fijan, yo aquí abajo vuelvo a ocupar la misma variable. ¿Ya? Pero, ¿qué es lo que yo hago acá con este operador? Fíjense que tiene el signo más y el signo igual pegados. Yo lo que le estoy diciendo a la variable es que voy a pegar este texto a la par del otro texto o sea, que ya contiene. Y el texto que ya contiene fue el que le agregué arriba. Acuérdense de que aquí las órdenes van de manera secuencial, de tal manera que se ejecuta primero lo que está arriba y después se va ejecutando lo que está más abajo. Entonces, como la variable texto1 ya tiene este texto guardado en ella, lo que hace el operador más igual cuando trabaja con variables de cadenas de caracteres y cuando le estoy metiendo un texto. Lo que hace cuando le estoy metiendo un texto es que el operador más igual deja el texto que ya tiene y le pega este texto a la par. Y abajo hago lo mismo, o sea, fíjense, o sea, los dos textos que ya tiene le pego el otro texto a la par. ¿Ya? Entonces, de tal manera que texto 1 ya no solo va a tener este pedacito de texto, sino que ya va a tener todo, o sea, todo este texto, digamos, este texto, más este texto, más este texto. Todo este texto va a tener. ¿Por qué hice esto si lo pude haber puesto de un solo? Por supuesto que lo pude haber puesto de un solo, pero en algunas ocasiones ustedes van a necesitar, cuando son cantidades de párrafos muy grandes, por ejemplo, estar haciendo eso, para estar, digamos, estar haciéndolo de esta manera para evitar confusiones. Bien, ahora, vean que esta variable lo que contiene es un texto. Y es una variable de tipo cadena de caracteres. Ahora fíjense bien, creo otra variable que se llama mi objeto. Esta variable que se llama mi objeto no la hemos visto todavía qué tipo de variable es. Pero es una variable que almacena un objeto, una referencia a un objeto. Eso es lo primero que tenemos que entender. ¿Ya? Almacena una referencia a un objeto. ¿Qué objeto? Aquí viene lo importante. Con la función document getElementById, nosotros vemos que qué elemento tiene un ID llamado derecho. ¿Qué elemento tiene un ID llamado derecho? Y ese objeto, cuando se carga el navegador, el objeto, ¿cómo se llama? Con que tenga el ID derecho, va a ser la referencia que va a ser almacenada, ¿cómo se llama? En la variable mi objeto. Por ejemplo, si nos pasamos al documento index, ustedes pueden ver que solo hay un div que tiene un ID con nombre derecho, miren. Y es este. Solo es uno. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Ese div, ese objeto div, la referencia de ese objeto aquí, lo estamos almacenando en esta variable. ¿Con qué objetivo hacemos eso? ¿Ya? Con el objetivo de poder alterar, como les dije, sus propiedades, color, el contenido que tiene, el estilo, el comportamiento. Esa es la idea. Ahora, esta función es importante. Sin esta función documentGetElementById, nosotros no podíamos, digamos, almacenar esa referencia en la variable. No podríamos esa referencia de objeto almacenarla en la variable. Hay otras que hacen algo parecido a documentGetElementById, que la vamos a ir viendo más adelante, pero ahorita nos vamos a centrar en esta, que documentGetElementById me permite a mí poder, primero por el ID, solo colocando el nombre ID, buscar ese objeto creado dentro del navegador y almacenarlo en una variable de tipo objeto. Bien, y fíjense, ¿qué hago después? Miren la variable, mi objeto, la misma variable de arriba, por medio del método inner HTML, porque cuando yo tengo ya
almacenada una referencia a un objeto, ese objeto contiene métodos para poder alterar, métodos que permiten alterar sus propiedades, ¿ya? Permiten alterar sus propiedades. Entonces la función inner HTML me permite que adentro de ese objeto, o sea, el contenido que va a mostrar ese objeto, me permite agregarle elementos HTML. Por eso se llama inner HTML. Ahora, ¿qué elementos HTML o qué texto le voy a agregar? Por ejemplo, en este caso, miren, el contenido de la variable texto1. ¿Qué guardaba la variable texto1? La variable texto1 guardaba este texto, miren. Pero fíjense que el texto que yo puse, le puse una etiqueta P, miren. Ahora, inner HTML va a interpretar el texto, que es un texto normal, pero las etiquetas P también las va a interpretar y va a colocar adentro del div con el ID derecho, adentro de él va a colocar una etiqueta P con el texto que acabo de escribir. O sea, el inner HTML lo va a interpretar. Ahora, vamos a ver cómo funciona. Vamos a ver cómo funciona. Entonces, por ejemplo, nos vamos a ir a... Fíjense que yo creo un enlace y voy a ocupar el enlace, ahorita que estamos en index, voy a ocupar este enlace para mandar a llamar esa función. O sea, para que esa función no se va a ejecutar cuando yo quiera, no se va a ejecutar a lo loco, sino que se va a ejecutar cuando yo le dé clic al enlace. Cuando yo le dé clic al enlace, entonces él va a alterar el div, este div derecho, va a borrar el contenido que ya tiene, que es adiós, lo va a borrar, ¿cómo se llama? Y va a escribir, y va a ejecutar la función para que escriba el contenido que tiene la variable, el contenido que tiene la variable texto, por medio de la función, por medio del método inner HTML. Bien, ahora por ejemplo vamos a poner escribir. Y guardamos. Excelente. Vamos a correr el vean ustedes, miren, aquí tenemos el que está como celeste, es el div llamado que tiene el ID derecho. El div que tiene el ID con nombre izquierdo está como en amarillo. Si yo le doy clic acá, ¿qué pasa? Miren, este texto nos va a servir para saber si podemos escribir el div izquierdo. Vean cómo cambió. Miren, vean lo que hizo la función. Voy a volver a recargar la página. Ahorita tiene adiós, pero cuando yo le dé clic acá, miren, vean, me permitió, ¿qué es lo que hice sabiendo cómo la estructura DOM que el navegador crea? Me permitió a mí ocupar funciones especiales de JavaScript para acceder a cada uno de esos objetos y cambiar alguna de sus propiedades. ¿Qué propiedad cambia ahorita? El contenido interno que va a tener el div con ID izquierdo en un determinado momento. ¿Ya? En un determinado momento. Y aquí lo podemos ver, miren. Miren, este texto de acá, el de acá y el de acá. Vean, ese ya lo coloqué con el método inner, lo coloqué ese texto adentro del objeto con ID derecho, con ID derecho. Vean, aquí dice derecho, con ID derecho. Ahí coloqué este texto. ¿Ya? Y fíjense que solo puse el nombre de la variable y luego el método. ¿Por qué pude hacer esto? Claro, por document get element by ID, que me permite buscar un elemento por ID y buscar un objeto que tenga un ID derecho,
guardarlo en una variable para luego después poder alterar sus propiedades. Bueno, habiendo entendido esto, nos quedamos